Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de relaciones públicas y humanas. Antes que nada, recordarles que registren su asistencia. No se olviden de registrar, hasta las 22 horas tienen tiempo para hacerlo en la plataforma. Y al término de este desarrollo también estaré poniendo una pequeña actividad ahí en el foro. Entonces, por favor, también pasen a completar, a participar ahí y después registran su asistencia. Y también recordarles que el examen parcial va a ser el 10 de marzo. Vamos a rendir el examen parcial y posterior al examen parcial vamos a entrar en lo que son los trabajos prácticos para poder ganarse sus 20 puntos en el trabajo práctico. Entonces yo la próxima clase ya estaré compartiendo con ustedes en qué va a consistir el trabajo que vamos a realizar para poder tener para que puedan tener ustedes sus puntajes en el trabajo práctico. Y el examen final también les recuerdo que es el 14 de abril. Entonces el 10 de marzo es el examen parcial y posterior a eso vamos a estar trabajando en los trabajos prácticos. Y como les dije, en la próxima clase voy a comentarles en qué consiste eso. Bien, ya quiero continuar con el desarrollo de nuestro contenido en el día de hoy. Voy a apagar mi cámara para que podamos concentrarnos en el texto que quiero compartir con ustedes hoy. Y es un tema bastante importante dentro de lo que es las relaciones públicas, las relaciones humanas, que es la comunicación. Es fundamental este tema, este punto para que podamos nosotros tener éxitos personalmente y también laboralmente o también profesionalmente, ¿verdad? Y vamos a ver hoy algunos puntos. Por ejemplo, en primer lugar quiero ver con ustedes el proceso de comunicación. Dice, todos los individuos o grupos de individuos tienen la necesidad de comunicarse para poder intercambiar informaciones y relacionarse. Sin comunicación no existiría vida social. Es algo que necesariamente necesitamos, valga la redundancia, como seres humanos para poder informarnos, para poder relacionarnos. Necesitamos de la comunicación, ¿verdad? Y como dice ahí, que sin eso, sin la comunicación, no tendríamos nosotros una vida social. Si nosotros no nos pudiéramos comunicar con los demás, con nuestro entorno, no tendríamos una vida social. O sea, la vida social no tendría sentido, ¿verdad? Entonces es fundamental la comunicación para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Vamos a mirar algo bastante importante acá, si me acompañan. Dice, el término comunicación proviene del latín communicatio, que significa compartir o poner en común. Entonces, eso viene a ser la comunicación. Y nosotros como seres humanos necesitamos sí o sí comunicarnos. Necesitamos compartir nuestros sentimientos, nuestras ideas con los demás, ¿verdad? Dice, vamos a ver también la diferencia que existe entre información y comunicación, porque hay una diferencia entre la información y la comunicación. Y vamos a ver ahora. Dice, es habitual que se confundan los conceptos de comunicación e información, ya que están fuertemente conectados y en ocasiones con difíciles de distinguir. Mientras que informar consiste en dar una noticia o un informe, informar es dar una noticia o un informe, la comunicación es un proceso más complejo en el que dos o más personas se relacionan con el fin de transmitir, compartir o intercambiar cualquier tipo de información. La comunicación actúa en dos direcciones, de ida y de vuelta. Alguien emite un mensaje, otra persona lo recibe, lo hace suyo y reacciona transmitiendo al emisor inicial el resultado o las consecuencias provocadas por el mensaje. La información, en cambio, actúa en una única dirección. La diferencia.
fundamental entre información y comunicación se encuentra en que la respuesta Big Bang que ofrecen los interlocutores cuando reciben el mensaje, mientras que la información no precisa Big Bang. La comunicación sí precisa Big Bang, pero la información no. La comunicación sí lo necesita para poder establecerse. Por ejemplo, cuando vemos un anuncio en televisión, leemos un artículo en el periódico o escuchamos las noticias en la radio, estamos recibiendo información. Entonces, ¿qué es la información? La información entonces es dar una noticia, un informe, pero queda ahí. El receptor, nosotros no recibimos respuesta del receptor. Ahí, por ejemplo, puso como ejemplo la televisión. Yo, por ejemplo, veo la noticia, a mí me informan, pero yo no tengo la posibilidad de responder al emisor como receptor. Yo como receptor no tengo la posibilidad de responder al emisor que son los medios, los canales o las personas que están dando la noticia, ¿verdad? Entonces solamente queda como una información, no ocurrió una comunicación ahí. ¿Por qué? Porque no hubo una respuesta de parte mía. Entonces, también tenemos ahí como ejemplo el periódico o escuchamos las noticias en la radio. Estamos solamente recibiendo información, no se está produciendo una comunicación ahí. Pero no hay un proceso de comunicación real, como en una conversación, porque no hay respuesta Big Bang. O sea, cuando yo recibo información, no hay una conversación, solamente recibo la información y termina ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre la información y la comunicación. La comunicación, para que ocurra una comunicación, entonces alguien tiene que emitir un mensaje, la otra persona lo recibe y la otra persona reacciona transmitiendo al emisor inicial el resultado, o opina o responde. Entonces se produce la comunicación. Vamos a continuar. Aquí vamos a tener algunos casos prácticos, ¿verdad? Para que podamos entender mejor de la comunicación y la información. Sonia trabaja en el servicio de atención al cliente de una empresa de seguros. Ahí le vemos a Sonia trabajando en su empresa. Ella está, dice, en la atención al cliente. En el transcurso de su actividad se producen las siguientes situaciones. A. Un cliente la llama por teléfono para solicitar la modificación de los términos de su contrato de seguro. B. Recibe una noticia interior del Departamento de Recursos Humanos, recibe una nota interior del Departamento de Recursos Humanos en la que le comunican que el próximo viernes puede pasar el reconocimiento médico de la empresa. C. Cuando vuelve del almuerzo, tiene encima de su mesa una nota escrita del jefe del departamento que dice que quiere verla en su despacho. D. Recibe el correo electrónico de un amigo preguntándole si puede jugar al tenis este viernes por la tarde. Y E. En la web corporativa de la empresa lee el anuncio de una nueva promoción interna para empleados. Algunas de estas situaciones requieren Big Bang, por lo que se corresponden con un proceso de comunicación, mientras que otras forman parte de un proceso de información y en consecuencia no requieren respuestas por parte de Sonia. Bueno, entonces vimos aquí algunos casos puntuales, ¿verdad? Que sucedieron con Sonia en su trabajo, y en algunos casos se requiere de Big Bang, o sea, se precisa que ella responda para que ocurra una comunicación. Y en otros casos quedó nada más en una información que ella recibió, en donde ella no tuvo necesidad de dar una respuesta. Entonces queda como una información. Vamos a ver aquí. Los procesos de comunicación A, C y D son procesos de comunicación. A, vimos que un cliente la llama por teléfono para solicitar la modificación de los términos de su contrato de seguro.
¿Por qué se produjo comunicación? Porque ella respondió el teléfono, hubo una interacción con la persona a quien le llamó, ¿verdad? Entonces ahí se produjo una comunicación. C, cuando vuelve del almuerzo, tiene encima de su mesa una nota escrita del jefe de departamento que dice que quiere verla en su despacho. ¿Por qué es un proceso de comunicación? Porque ella tuvo que recibir esa nota y tuvo que actuar de acuerdo a lo que ella encontró en la nota, que le dijo el jefe que se vaya a su despacho. Entonces ella respondió a eso, se tuvo que ir. Entonces hubo un proceso de comunicación porque hubo una respuesta, una acción de parte de ella. Y D, recibe el correo electrónico de un amigo preguntándole si puede jugar al tenis este viernes por la tarde. Ella tuvo que haber respondido al amigo, ¿verdad? Con un sí o con un no. Lo que sí hubo una respuesta, entonces hubo una comunicación. Y B y E son procesos de información. Vamos a ver, recibe una nota interior del Departamento de Recursos Humanos en la que le comunican que el próximo viernes puede pasar el reconocimiento médico de la empresa. O sea, se le da una información, una nota en donde se le informa de algo, se le comunica algo. Entonces ella no tuvo la necesidad de responder, por ende no ocurrió una comunicación, sino quedó en una información. Y en la página web corporativa de la empresa lee el anuncio de una nueva promoción interna para empleados. Se quedó como una información porque ella nada más leyó la noticia y quedó ahí. No hubo necesidad que ella haga responda respecto a eso. Al atender una llamada de teléfono se está produciendo un proceso de comunicación en el que nos relacionamos e intercambiamos información con el interlocutor. También, entonces, las llamadas telefónicas forman parte de un proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque estamos interactuando, ¿verdad?, con la otra persona. La vez pasada estuvimos viendo cómo uno se tiene que comportar cuando está interactuando con otra persona. Dentro del proceso de comunicación es fundamental tener en cuenta todos esos puntos que vimos la vez pasada, de cómo nosotros tenemos que comportarnos con las demás personas, cómo tenemos que tratar a las demás personas cuando se está produciendo ese proceso de comunicación. Entonces, vimos ahí un caso práctico de lo que sería, ¿verdad?, la comunicación y la información. Entonces vamos diferenciando mejor, ¿verdad? Elementos de comunicación. En todo proceso de comunicación, sea oral o escrito, intervienen una serie de elementos indispensables. Esto es algo común, ¿verdad? Algo que creo que todos manejan, pero es bueno siempre reconocer, es bueno siempre recordar, ¿verdad? Los procesos de comunicación, cómo ocurre la comunicación. Lo importante en la comunicación no es tanto lo que el emisor dice o quiere decir, sino lo que el receptor entiende, sino lo que finalmente el receptor entiende. Dentro de una comunicación es importante entonces lo que entiende el receptor, la persona que está recibiendo el mensaje. El emisor debe asegurarse de que el receptor ha entendido exactamente lo que ha querido comunicar, pues de lo contrario la comunicación no es eficaz. Es fundamental entonces tener cuidado y saber sobre todas las cosas de cómo llegar a las personas, de cómo hacernos entender y que la comunicación sea eficaz, que te entienda la persona o el cliente o el público a quien le vas a emitir un mensaje, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos elementos que intervienen, ¿verdad?, que son indispensables dentro del proceso de comunicación. Y tenemos en primer lugar al emisor. ¿Qué es el emisor? Es la persona que transmite el mensaje, la información, es quien emite el proceso de comunicación y establece el objetivo a alcanzar. El emisor es la persona entonces que da el mensaje, que está transmitiendo, que está enviando un mensaje, ¿verdad? El receptor sabemos que es la persona que recibe ese mensaje, es el sujeto a quien el emisor dirige el mensaje.
es el destinatario de la información. El receptor entonces emite un mensaje al receptor. La persona que recibe el mensaje es el receptor. El mensaje es el contenido de la comunicación, la información que se transmite. ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Eso viene a ser el mensaje. Y el Big Bang es la respuesta del receptor en función del mensaje del emisor. Esta respuesta permite al emisor saber si su mensaje ha sido recibido o procesado adecuadamente. El Big Bang viene a ser la respuesta que da el receptor, ¿verdad? En cuanto al mensaje que está recibiendo del emisor. Y ahí se produce la comunicación. ¿Se recuerdan? Cuando el receptor reacciona, cuando el receptor responde al emisor. Entonces ahí se produce la comunicación. Bien, eso es lo que hoy quería compartir con ustedes y es importante, siempre vamos a la próxima clase ir profundizando más este tema porque es muy importante el proceso de comunicación, entender bien para que nosotros podamos comunicarnos eficazmente, para que podamos tener éxitos en nuestras relaciones personales y en nuestras relaciones profesionales, ¿verdad? Es fundamental la comunicación para un profesional, para que pueda desenvolverse bien, para que pueda producirse, ¿verdad? Lo que es la comunicación, que es tan fundamental para el éxito de un profesional. Entonces, eso es lo que hoy quería compartir con ustedes brevemente. Ahora no se olviden de ir al foro para responder algunas preguntas respecto a estas informaciones que estaremos compartiendo ahí. Buenas noches para todos.